Parte 1. El llamado de las runas 1.1. El rey de los fiordes en las tierras heladas de Escandinavia, donde los fiordes cantaban sagas antiguas. Bajo un cielo cubierto de nubes tormentosas, reinaba Pablo el Audaz, un rey vikingo cuya leyenda se tejía con hilos de coraje y sueños. Su barba trenzada, negra como el carbón, ondeaba al viento como las velas de su longship, y sus ojos azules, profundos como el hielo eterno, reflejaban un alma inquieta que anhelaba más que conquistas. Buscaba comprender los misterios del universo. Pablo no era solo un guerrero, era un poeta del mar, un navegante que desafiaba tormentas con la misma pasión con la que recitaba runas bajo la aurora boreal. En su aldea, rodeada de montañas escarpadas, lideraba con justicia, asegurándose de que cada hombre, mujer y niño tuviera pan en la mesa y fuego en el hogar. Era agosto, aunque para Pablo el tiempo se medía en mareas y lunas, no en calendarios modernos, cuando una tormenta sobrenatural irrumpió en el horizonte. Relámpagos danzaban como serpientes de fuego, y el viento rugía como un lobo hambriento. Pablo, al timón de su longship, navegaba con su tripulación hacia una isla sagrada, donde, según la curandera Mariaga, las runas antiguas revelarían un destino mayor. Los dioses nos llaman, Pablo, había dicho Mariaga, sus manos arrugadas, sosteniendo una piedra grabada con símbolos arcanos. No es un viaje de conquista, sino de conocimiento. En la cubierta, Diego, el sabio navegante, trazaba mapas de estrella, mientras Esteban, el guerrero leal, afilaba su hacha, no para la guerra, sino para tallar madera en honor a los dioses. La tripulación cantaba himnos vikingos, sus voces resonando contra las olas. Pero cuando la tormenta alcanzó su clímax, un rayo cegador golpeó el mástil, envolviendo el barco en un vórtice de luz y sombras. Pablo, con el corazón acelerado, gritó: «Odín, guíanos», mientras el mundo se desvanecía en un torbellino de colores imposible. 1.2. El salón del futuro. Cuando Pablo abrió los ojos, el rugido del mar había desaparecido. En su lugar, un zumbido metálico llenaba el aire, como si miles de máquinas conspiraran en silencio. Se encontraba en un salón relucente de cristal y acero, iluminado por pantallas holográficas que flotaban como espíritus ancestrales. El suelo vibraba con un pulso invisible, y las paredes reflejaban imágenes de ciudades flotantes, naves surcando el cielo y rostros de millones conectados por hilos invisibles. Pablo, con su capa de piel de lobo, parecía fuera de lugar, pero su presencia imponía respeto, como un dios nórdico perdido en un mundo extraño. Ante él se alzaban tres figuras imponentes, envueltas en auras de poder que eclipsaban cualquier saga de su tiempo. Eran Elon, el visionario de las estrellas; Peter, el guardián de los secretos; y Diamandis, el profeta de la abundancia. No eran dioses, sino hombres mortales que moldeaban el destino de un mundo futuro, con herramientas que parecían magia oscura. «Bienvenido, rey de los mares antiguos», dijo Elon, su voz resonando con una calma enigmática. Sus ojos brillaban como constelaciones artificiales, y su sonrisa ocultaba un propósito profundo. «Has cruzado el velo del tiempo para ver cómo nuestros planes para el mañana ya tejen las redes del mundo de hoy. En 2025, pero cuidado, lo que descubrirás podría cambiar tu alma para siempre». Pablo, con el instinto de un navegante que ha enfrentado mares traicioneros, apretó el mango de su espada, aunque sabía que aquí no habría lucha de aceros. De repente, una presencia cálida lo envolvió. A su lado apareció Roberta, una mujer de cabello negro como la noche y ojos que destellaban con curiosidad infinita. Era una exploradora de mentes, descendiente de navegantes ibéricos, cuya alma parecía conectada a la de Pablo por un lazo inexplicable. «Yo te guiaré, Pablo», susurró, su mano rozando la suya en un gesto fugaz
pero lleno de promesas. Sus miradas se encontraron, y en ese instante nació un romance sutil, tejido con respeto y admiración mutua. Roberta, con su espíritu latino, era como una valquiria moderna, fuerte y compasiva, y Pablo sintió que su presencia era un faro en este mundo desconocido. 1.3. El desierto de las estrellas. Elon, con un gesto de su mano, abrió un portal holográfico que los llevó a un vasto desierto americano, donde el cielo ardía con el rugido de cohetes que ascendían como dragones de fuego. Mis planes para colonizar Marte comienzan aquí, explicó, señalando una constelación de satélites Starlink que orbitaban la Tierra como estrellas artificiales. Pablo observó, fascinado, cómo estas luces conectaban aldeas remotas en América Latina, desde las selvas de Colombia hasta los Andes peruanos, llevando Internet a comunidades olvidadas. En 2025, escuelas en México y Bolivia usaban esta tecnología para enseñar a niños que nunca habían visto una computadora. Pero Roberta, con voz suave, se acercó y murmuró: mira más allá, Pablo. Estos satélites no solo conectan, vigilan cada mensaje, cada paso, cada latido es registrado. La escena se desplegó como una saga cinematográfica. Drones surcaban el cielo no para destruir, sino para entregar medicinas en aldeas de Brasil y Guatemala. Sin embargo, Pablo sintió un escalofrío al ver su uso en conflictos reales, como en Ucrania, donde máquinas con inteligencia artificial decidían rutas con precisión milimétrica. ¿Es esto libertad o control disfrazado?, preguntó Pablo, su voz grave resonando como un tambor de guerra. Elon sonrió. Evasivo es el futuro de la exploración. Roberta, tocando su brazo con delicadeza, añadió: piensa en cómo esto podría unir a los pueblos latinos, pero también dividirlos si cae en manos equivocadas. La acción se intensificó en un desafío no violento, digno de un vikingo. Elon los invitó a un simulador virtual, una batalla donde Pablo y Roberta pilotaban un dron a través de un cielo digital lleno de obstáculos y nubes de datos, tormentas de algoritmos. Pablo, con su instinto de navegante, guiaba con firmeza, mientras Roberta calculaba trayectorias con precisión latina. Sus risas resonaban, y cuando superaron la prueba, sus manos se entrelazaron brevemente, un instante de conexión que encendió chispas en el corazón de Pablo. «Eres más que un rey del pasado», dijo Roberta, y él sintió un calor que no provenía de ninguna máquina. 1.4. Las sombras de la conexión. Elon reveló otra maravilla a Neuralink, implantes que fusionaban mentes con máquinas. En 2025, apps como TikTok ya manipulaban emociones, usando algoritmos para predecir deseos. Pablo vio pantallas mostrando campañas electorales en España y Argentina, donde deepfakes creados por IA influenciaban votantes. ¿Esto es el poder de los tiempos?, preguntó, recordando las runas que predecían destinos. Roberta respondió: no, es el poder de los hombres, pero debemos usarlo con sabiduría. En una escena emotiva, Pablo y Roberta exploraron un rincón del desierto donde niños latinos aprendían en aulas virtuales alimentadas por Starlink. «Esto es lo que sueño», dijo Roberta, su voz temblando de esperanza. «Un mundo donde la tecnología, no divide». Pablo, tocado por su pasión, respondió: «Eres como Mariaga, mi curandera, que ve más allá de lo visible». Sus manos se rozaron. Un instante de conexión pura que resonaba como un canto nórdico bajo la aurora boreal. Si esta aventura épica de vikingos y tecnología futurista te está cautivando, dale like ahora y suscríbete al canal para seguir el viaje de Pablo y Roberta. Comparte en los comentarios ¿qué harías con el poder de conectar el mundo? No te pierdas lo que viene. 1.5. El primer desafío. La acción alcanzó un clímax no violento, cuando Elon lo retó a un nuevo desafío
a diseñar un sistema de comunicación ético usando Starlink. Pablo, recordando los trueques de su pueblo, propuso un modelo donde cada aldea controlara sus datos. Roberta, con su conocimiento de tecnología, añadió encriptación para proteger la privacidad. Juntos, superaron el reto. Y Elon, impresionado, admitió: quizás el pasado tiene lecciones para el futuro. Pablo y Roberta intercambiaron una mirada, su romance floreciendo en pequeños gestos, en un roce de manos, una sonrisa compartida. Elon cerró la visión con una advertencia: en el próximo encuentro con Peter, revelará los secretos del poder. Prepárate, Rey Vikingo. Pablo, mirando a Roberta, sintió que no estaba solo. Su conexión, como una runa grabada en el corazón, lo guiaría a través de las sombras del futuro. Mientras el vórtice del tiempo los envolvía, Roberta susurró: juntos podemos cambiar el destino. Pablo asintió, su alma vikinga encendida por la promesa de un amor que desafiaba eras. Antes de que termine esta primera parte, dale like si la lucha de Pablo y Roberta por un futuro ético te inspira. Suscríbete para descubrir qué secretos guarda Peter. Y déjanos saber en los comentarios, ¿crees que la tecnología es un aliado? Unpelig 1.6. Reflexión bajo las estrellas. El desierto se desvaneció, pero las palabras de Roberta resonaban en Pablo. El poder no está en las máquinas, sino en cómo las usamos. Él sabía que la odisea apenas comenzaba, y que el próximo encuentro con Peter, el guardián de los secretos, pondría a prueba su coraje vikingo. De vuelta en su longship, bajo un cielo estrellado, Pablo reflexionó en el futuro de 2025. Era un dracar sin rumbo. Si el corazón no lo guiaba, Roberta en su mente era su estrella polar. Y su viaje, una saga que apenas comenzaba a escribirse. Parte 3. El profeta de la abundancia. 3.1. El jardín de los sueños. El vórtice del tiempo giró con la fuerza de un huracán nórdico. A Pablo el audaz del búnker de acero de Peter y depositándolo en un lugar que desafiaba la imaginación, un jardín flotante suspendido en un cielo artificial. Torres de cristal se alzaban como los mástiles de un longship celestial, y el aire estaba impregnado de aromas dulces, como si las flores de un mundo futuro hubiesen capturado la esencia de los prados primaverales de Escandinavia. Pantallas holográficas proyectaban imágenes de campos verdes, océanos cristalinos y aldeas vibrantes desde México hasta Argentina. En el centro, Diamandes, el profeta de la abundancia, aguardaba, envuelto en una túnica blanca que parecía absorber la luz. Sus ojos brillaban con una visión que trascendía el tiempo, y su sonrisa era tan cálida como engañosa, como un espejismo en el horizonte. A su lado, Roberta, la exploradora de mentes, sostenía la mano de Pablo con una suavidad que encendía su corazón vikingo. Su cabello negro ondeaba como una bandera de esperanza, y sus ojos, encendidos de pasión latina, parecían ver más allá de las ilusiones del jardín. Su conexión con Pablo, un romance sutil tejido en miradas y roces, crecía con cada paso, como una saga que se escribe bajo las estrellas. «Bienvenido, rey del pasado», dijo Diamandis, su voz resonando como un canto antiguo que prometía maravillas. «Aquí, en 2025, forjamos un mundo de abundancia infinita, donde la tecnología elimina el hambre, la pobreza y la escasez. Mira a tu alrededor. Este es el futuro que soñamos». Pablo, con el instinto de un navegante que ha enfrentado mares traicioneros, sintió una punzada de desconfianza. En su tierra, la abundancia era un festín compartido tras una cosecha, donde todos comían en la misma mesa. Aquí parecía un sueño con sombras ocultas, como un banquete reservado para los dioses. «¿Para quién es esta abundancia?», preguntó, su tono firme como el roble de su longship. Diamandes extendió los brazos, y el jardín se transformó en una visión cinematográfica
en campos de cultivos verticales en México, laboratorios de alimentos deshidratados en Perú, paneles solares iluminando aldeas en Colombia. Parrot proclamó, pero Roberta, con su intuición aguda, susurró a Pablo en mira más de cerca. En 2025, los créditos de carbono regulan vidas, desde España hasta Argentina. La abundancia es para las élites. Las masas reciben raciones. 3.2. El bosque virtual. La escena se volvió épica, como una saga nórdica trasladada a un reino de luces y datos. Diamandis los invitó a un desafío no violento, digno de un vikingo, a navegar un bosque virtual, donde debían resolver un rompecabezas tecnológico para distribuir recursos en una América Latina ficticia. El bosque estaba lleno de ilusiones digitales en ríos de datos bloqueados por algoritmos, tormentas de códigos que priorizaban a los ricos, árboles de información que ocultaban desigualdades. Pablo, con su coraje de guerrero, lideró el camino, sorteando obstáculos con la misma destreza con la que navegaba a fiordes en tempestades. Roberta, con su sabiduría moderna, calculaba rutas para desviar recursos a comunidades olvidadas, desde las favelas de Brasil hasta las tierras indígenas de Bolivia. Sus manos trabajaban juntas en la interfaz holográfica, sus dedos rozándose en momentos de tensión, sus miradas cruzándose con una chispa de complicidad. «Eres mi timón en este bosque», ladilló Pablo, su voz grave, cargada de admiración. Roberta sonrió, su risa como un canto de sirena que iluminaba el paisaje digital. «¿Y tú, mi faro?», respondió, sus ojos brillando con una mezcla de pasión y esperanza. Juntos, superaron el desafío, redirigiendo flujos de datos para empoderar aldeas virtuales. Diamandis, observando desde un trono de luz, asintió con respeto. «El pasado y el futuro se encuentran en vosotros», dijo, pero sus palabras llevaban un matiz de advertencia. 3.3. Las sombras de la abundancia. Diamandis continuó, mostrando laboratorios donde alimentos deshidratados combatían el hambre en Venezuela y Ecuador. En 2025, la tecnología crea comida para millones, como en mi libro Abundancia, explicó. Pablo vio imágenes de niños en Perú recibiendo paquetes nutritivos, de agricultores en Guatemala usando drones para optimizar cultivos. Pero también vio el otro lado, en créditos de carbono que limitaban viajes y consumo en comunidades latinas, mientras las élites acumulaban recursos ilimitados. Esto es como el Valhalla prometido, pero con cadenas invisibles, reflexionó Pablo, recordando las sagas de su pueblo, donde los dioses recompensaban a todos por igual. Roberta, con ojos encendidos, desafió a Diamandis. «¿Por qué no usas tu tecnología para empoderar a los pueblos, no para controlarlo?» Diamandis, con una chispa de duda en los ojos, respondió: «La abundancia exige orden. Sin control, el caos reina». Pablo, inspirado por la pasión de Roberta, replicó: «En mi tierra, el orden nace del corazón del pueblo, no de las máquinas». La discusión era un duelo de palabras, cada argumento una estocada de ingenio, pero sin derramar sangre. Roberta y Pablo, como aliados en una epopeya, defendían la justicia, y Diamandis, por un momento, pareció reflexionar. 3.4. El rincón de la esperanza. En un momento de calma, Roberta llevó a Pablo a un rincón del jardín, donde una pantalla mostraba comunidades latinas usando tecnología para educación y comercio. Niños en México aprendían matemáticas en aulas virtuales alimentadas por energía solar. Artesanos en Colombia vendían sus tejidos en mercados digitales. «Esto es lo que quiero proteger», dijo Roberta, su voz temblando de esperanza. «Un futuro donde la tecnología no divide». Pablo, tocado por su visión, respondió: «Eres como Mariaga, mi curandera, que sana con sabiduría y amor». Sus manos se entrelazaron brevemente, un instante de conexión pura
que iluminó el jardín como una antorcha en la noche nórdica. La acción alcanzó un clímax no violento cuando Diamandis los retó a un nuevo desafío a diseñar un sistema de créditos de carbono ético. Pablo, inspirado por los trueques de su pueblo, propuso un modelo donde cada comunidad controlara sus recursos como aldeas, decidiendo su destino. Roberta, con su conocimiento de blockchain, añadió transparencia para evitar abusos. Juntos, navegaron un laberinto digital, sorteando trampas de datos que simbolizaban desigualdades. La escena era trepidante, pero segura, como una carrera de longships en un fiordo tranquilo. Cuando ganaron, Diamandis, impresionado, admitió que quizás el pasado tiene lecciones para el futuro. 3.5. La promesa del jardín. La visión de Diamandis terminó con una advertencia: el próximo paso, tu regreso, te obligará a elegir a ser un rey del pasado o un guardián del futuro. Pablo, mirando a Roberta, sintió que su corazón ya había elegido luchar por un equilibrio entre tecnología y humanidad. En un momento íntimo, bajo una pantalla que proyectaba un cielo estrellado, Roberta confió: siento que nuestro encuentro no es casualidad. El tiempo nos unió para cambiar el destino. Pablo, con la fuerza de un guerrero y la ternura de un poeta, respondió: eres mi estrella polar, Roberta. Sus manos se rozaron. Un romance puro que ardía como una llama en la oscuridad. Él se desvaneció, pero las palabras de Roberta resonaban en Pablo en la abundancia. Es un sueño, pero solo es real si se comparte. Él sabía que la siguiente etapa, su regreso al pasado, sería la prueba final. Mientras el vórtice del tiempo los envolvía, Pablo reflexionó en el futuro de 2025. Era un océano de posibilidades, pero solo con el timón del corazón podía navegarse. Roberta, su valquiria moderna, era su guía y su viaje, una saga que resonaría en las eras. Parte 2. El guardián de los secretos. 2.1. El eco del desierto. El vórtice del tiempo giró con la furia de un torbellino, arrancando a Pablo el audaz del desierto ardiente, donde los cohetes de Elon rugían hacia las estrellas. El zumbido de las máquinas aún resonaba en sus oídos cuando despertó en un nuevo escenario, un búnker oculto bajo montañas invisibles de datos, donde la luz apenas se filtraba a través de paredes de acero pulido. El aire era frío, cargado de un murmullo constante, como si miles de secretos conspiraran en las sombras. Ante él se alzaba Peter, el guardián de los secretos, un hombre cuya mirada cortaba como una daga vikinga forjada en los fiordes. Sus ojos, fríos como el hielo de un glaciar, parecían leer los pensamientos de Pablo antes de que él mismo los comprendiera. A su lado, Roberta, la exploradora de mentes, permanecía firme, su cabello negro ondeando como una bandera de esperanza. Su mano rozó la de Pablo en un gesto sutil, un recordatorio de su conexión naciente, un romance tejido con miradas y promesas silenciosas que calentaban el corazón del rey vikingo en este mundo de acero. «Bienvenido al corazón del poder, rey de los mares antiguos», dijo Peter, su voz precisa como el filo de una espada. Señaló una pantalla holográfica que palpitaba con líneas de datos, como un mapa estelar que conectaba ciudades desde Madrid hasta Ciudad de México. En 2025, no luchamos con hachas ni espadas, sino con información. Mis secretos protegen el orden, pero también lo transforman. Pablo, con el instinto de un navegante que ha enfrentado tormentas traicioneras, sintió un escalofrío. En su tiempo, el poder se medía en barcos y guerreros leales. Aquí, se medía en bytes y algoritmos que parecían conocer cada latido del mundo. ¿Es esto honorable?, preguntó, su tono resonando como un cuerno de guerra en el silencio del búnker. Peter rió.
un sonido seco que no alcanzaba sus ojos. El honor es relativo. Pablo admira lo que hemos construido. Con un gesto, activó una proyección de Palantir, su imperio de vigilancia. Las pantallas mostraron un mundo interconectado. En elecciones en España analizadas en tiempo real. Migraciones en Centroamérica predichas con precisión. Protestas en Chile monitoreadas desde la distancia. En 2025, Palantir era un oráculo digital, anticipando crímenes y guiando políticas. Pero Roberta, con su pasión latina, susurró a Pablo: esto es una red de espías invisibles. Vigilan a nuestros pueblos, desde Bogotá hasta Buenos Aires, prometiendo seguridad, pero ¿a qué costo? ¡Sas! Encendidos de fuego, buscaron los de Pablo, y él sintió que su misión era proteger la libertad que su pueblo tanto valoraba. 2.2. El duelo de las mentes. La escena se tornó cinematográfica, como una saga nórdica, trasladada a un futuro de cristal y datos. Peter los desafió a un duelo intelectual, no de sangre sino de ideas, en un simulador holográfico que recreaba una crisis ficticia, un colapso económico en América Latina. Pablo y Roberta debían navegar un océano de datos para distribuir recursos equitativamente. Pablo, con su astucia vikinga, propuso soluciones inspiradas en los trueques de su pueblo, donde cada aldea compartía lo que tenía. Roberta, con su conocimiento moderno, sugirió usar blockchain para garantizar transparencia en las transacciones. Sus manos trabajaban juntas en la interfaz holográfica, sus dedos rozándose en momentos de tensión, sus miradas cruzándose con chispa de complicidad. «Eres un líder nato», le dijo Roberta, su voz suave pero firme, y Pablo sintió su corazón latir como un tambor de batalla, no por la lucha, sino por la conexión con ella. El desafío era intenso, pero no violento, digno de un vikingo. Los obstáculos digitales, nubes de datos corruptos, tormentos y algoritmos sesgados ponían a prueba su ingenio. Pablo, recordando cómo navegaba fiordes bajo tempestades, lideró con determinación, mientras Roberta calculaba rutas con precisión. Latinan, cuando superaron la prueba, Peter, con una ceja arqueada, admitió a no esperaba tanto de un rey del pasado. Roberta rió, su risa como un canto de sirena, y Pablo, tomándola de la mano por un instante, respondió: en el pasado tiene lecciones que el futuro aún no comprende. Su romance, puro y sutil, florecía en estos pequeños gestos como en fuego que ardía sin consumir. Si esta épica aventura de vikingos y secretos tecnológicos te está cautivando, dale like ahora y suscríbete al canal para seguir el viaje de Pablo y Roberta. Deja en los comentarios qué harías con el poder de los datos en 2025. Sigue con nosotros. 2.3. Las redes del control. Peter continuó, revelando el poder del blockchain. En 2025, las criptomonedas como Ethereum y las stablecoins están reemplazando el dinero físico, explicó. Pablo vio transacciones eternas grabadas en cadenas digitales, desde mercados en Madrid hasta ferias en Bogotá. En una pantalla, observó cómo los pagos digitales fluían en tiempo real, empoderando pequeños negocios en Perú y Ecuador. Pero también vio el riesgo en cada compra, cada movimiento registrado para siempre. Es como una runa que no se borra, murmuró Pablo, recordando las piedras grabadas de su aldea, que contaban historias imborrables. Peter asintió. Es libertad, pero también control. En 2025, líderes como Trump impulsan stablecoins, no monedas digitales de bancos centrales. ¿Quién gana? Nosotros, los guardianes. Roberta, con ojos encendidos, desafió a Peter. En el blockchain puede empoderar a los pueblos latinos, dando transparencia a economías frágiles. Pero si lo usas para vigilar, traiciona su espíritu. Pablo, inspirado por su pasión, añadió: en mi tiempo,
La confianza se ganaba con hechos, no con cadenas invisibles. La discusión era un duelo de palabras, cada argumento una estocada, de ingenio, pero sin derramar sangre. Roberta y Pablo, como aliados en una epopeya, defendían la justicia, y Peter, por un instante, pareció dudar. Citó un verso antiguo, tu Timoteo 3:5, tendrán apariencia de piedad, pero negarán su poder. Luego, añadió, el progreso exige guardianes, y yo soy uno. 2.4. El corazón del búnker en un momento de calma. Roberta llevó a Pablo a un rincón del búnker donde una pantalla mostraba comunidades latinas usando tecnología para educación y comercio. Niños en México aprendían matemáticas en aulas virtuales. Artesanos en Guatemala vendían sus tejidos en mercados digitales. Esto es lo que quiero proteger, dijo Roberta, su voz temblando de esperanza. Un futuro donde la tecnología une. No dividan, Pablo, tocado por su visión, respondió. Eres como Mariaga, mi curandera, que sana con sabiduría y amor. Sus manos se entrelazaron brevemente, un instante de conexión pura que iluminó el frío búnker como una antorcha en la noche. En la acción, alcanzó un nuevo clímax cuando Peter los retó a un segundo desafío: diseñar un sistema de vigilancia ética con Palantir. Pablo, inspirado por las justas de su pueblo, propuso que las comunidades controlaran sus propios datos, como aldeas, decidiendo su destino. Roberta, con su conocimiento de AE, sugirió algoritmos transparentes que respetaran la privacidad. Navegaron un laberinto digital, sorteando trampas de datos que simbolizaban abusos de poder. La escena era trepidante, pero segura, como una carrera de longships en un fiordo tranquilo. Cuando ganaron, Peter, impresionado, admitió en el pasado y el futuro pueden aprender uno del otro. 2.5. La promesa en las sombras. La visión de Peter terminó con una advertencia. El próximo encuentro con Diamandis revelará la abundancia, pero también sus sombras. Prepárate, rey vikingo. Pablo, mirando a Roberta, sintió que su corazón ya había elegido luchar por un equilibrio entre tecnología y humanidad. En un momento íntimo, bajo una pantalla que proyectaba un cielo estrellado, Roberta confió. Siento que nuestro encuentro no es casualidad. El tiempo nos unió para cambiar el destino. Pablo, con la fuerza de un guerrero y la ternura de un poeta, respondió: Ann, eres mi estrella polar. Roberta, sus manos se rozaron. Un romance puro que ardía como una llama en la oscuridad. Antes de que termine esta segunda parte, dale like si la lucha de Pablo y Roberta por la libertad te inspira. Suscríbete para descubrir el mundo de Diamandis y comparte en los comentarios. ¿Crees que los datos son poder o peligro? Tu voz cuenta. 2.6 hacia el horizonte. El búnker se desvaneció, pero las palabras de Roberta resonaban en Pablo. El poder no está en las máquinas, sino en cómo las usamos. Él sabía que la siguiente etapa, con Diamandis, el profeta de la abundancia, pondría a prueba su alma vikinga. Mientras el vórtice del tiempo los envolvía, Pablo reflexionó en el futuro de 2025. Era un océano de posibilidades, pero solo con el timón del corazón podía navegarse. Roberta, su valquiria moderna, era su guía y su viaje. Una saga que resonaría en las eras. Los aliados del pasado 4.1. El regreso al fiordo. El vórtice del tiempo rugió con la fuerza de un huracán nórdico, arrancando a Pablo el audaz de jardín flotante de Diamandis y devolviéndolo a las costas brumosas de su Escandinavia natal. El aire olía a sal y pino, y la aurora boreal danzaba en el cielo, pintando el horizonte con verdes y violetas, como si los dioses celebraran su retorno. Pablo, de pie en la cubierta de su longship, sintió el peso de su odisea. Había cruzado el velo del tiempo, enfrentándose a los poderosos del futuro Nilon.
con sus cohetes que conquistaban las estrellas. Peter, con sus redes de datos que vigilaban el mundo. Y Diamandis, con su promesa de abundancia que ocultaba sombras. Pero en su corazón, la presencia de Roberta, la exploradora de mentes, brillaba como una estrella polar. Su romance, tejido en roces sutiles y miradas cargadas de promesas, era un faro que lo guiaba en este nuevo capítulo. El Longship se mecía suavemente en el fiordo, y Pablo, con su capa de piel de lobo ondeando al viento, miró hacia su aldea. Las antorchas parpadeaban, iluminando cabañas de madera y rostros expectantes. Pero algo había cambiado en él, en sus ojos, antes enfocados en conquistas. Ahora buscaban un propósito mayor. Las visiones du 2025, satélite Starlink conectando pero vigilando, drones de Anduril patrullando fronteras, blockchain grabando cada transacción, resonaban como ecos de una saga incompleta. Roberta, en un susurro etéreo que aún sentía en su alma, le había dicho: el futuro no es nuestro enemigo, Pablo, pero tú decides cómo moldearlo. Ahora, de vuelta en su tiempo, debía llevar esas lecciones a su pueblo, fusionando el espíritu vikingo con las advertencias del mundo por Venea. 4.2. El consejo de la aldea. Bajo el resplandor de las antorchas, Pablo reunió a su consejo en el gran salón de la aldea, un lugar donde las vigas de roble talladas con runas contaban historias de héroes y dioses. Allí estaban Diego, el sabio navegante, cuyos mapas de pergamino parecían presagiar rutas más allá del horizonte. Esteban, el guerrero leal, cuya fuerza rivalizaba con su deseo de justicia. Y Mariaga, la curandera visionaria, cuyos ojos veían más allá de lo visible, como si pudiera leer los hilos del destino. «He cruzado el tiempo», anunció Pablo, su voz resonando como un cuerno de guerra. «He visto un mundo donde máquinas conectan aldeas, desde las tierras de los latinos hasta los confines de la tierra, pero también las esclavizan. He aprendido que el poder debe servir al pueblo, no dominarlo». Diego, trazando líneas en un mapa estelar, comparó a Nes como navegar un fiordo desconocido. A la tecnología es la corriente, pero el timón está en nuestras manos. Esteban, golpeando su escudo con entusiasmo, añadió: luchemos por un futuro donde la fuerza sea ética, como en nuestras justas de honor. Mariaga, sosteniendo hierbas que parecían brillar bajo la luz de las antorchas, susurró: en el corazón de tu pueblo, Pablo, es como el de Roberta, busca unión, no cadenas. Sus palabras encendieron una chispa en Pablo, que imaginó a Roberta a su lado, su pasión latina, guiándolo como una valquiria. 4.3. La expedición simbólica. La escena se tornó cinematográfica, como una saga nórdica al borde del mito. Pablo decidió liderar una expedición simbólica, no de conquista sino de unión. Organizó una navegación por los fiordes, donde su pueblo, junto a tribus vecinas, compartiría recursos y sabiduría. Un eco de los planes de abundancia de Diamandis, pero sin las sombras del control. La acción era vibrante, pero no violenta en barcas. Danzando entre olas, guerreros compitiendo en carreras de remo, risas resonando bajo las estrellas. Pablo, al timón de su longship, sintió la presencia de Roberta, como si su espíritu lo guiara. En un momento de calma, bajo la aurora boreal, imaginó su rostro, sus ojos latinos encendidos de esperanza. «Ers mi Valkyria», murmuró al viento, y un susurro lejano respondió: «Ani tú, mi rey del tiempo». Diego, con su mapa, trazó rutas para conectar aldeas, inspirado por las redes de Starlink que Pablo describió. Esteban organizó torneos de fuerza, no para combatir, sino para fortalecer lazos entre tribus, como los desafíos digitales que Pablo enfrentó en el futuro. Mariaga, con sus hierbas, bendijo la expedición, sus cánticos resonando como un puente entre el pasado y el futuro. La navegación era una danza de barcas,
un espectáculo de unión donde niños reían, ancianos contaban historias y guerreros remaban al unísono. Pablo, en el centro, sintió que estaba tejiendo una nueva saga, una que equilibraba el poder con la humanidad. 4.4. La tormenta del destino. La acción alcanzó un clímax cuando una tormenta se desató en el fiordo, un desafío digno de un vikingo. El cielo se oscureció y las olas golpeaban las barcas como martillos de Thor. Pablo, con Diego, Esteban y Mariaga, lideró a su pueblo para proteger las embarcaciones, trabajando en armonía como un dracar, enfrentando el mar. No había sangre, solo esfuerzo colectivo, cuerdas tensodas, remos sincronizados, cánticos que unían corazones. Mariaga, con su sabiduría, usó hierbas para calmar a los heridos por el frío, mientras Esteban organizaba a los guerreros para reforzar las defensas. Diego, con su mapa, predijo el fin de la tormenta guiando al todos al salvo. En un momento de tensión, Pablo escaló el mástil de su longship, desafiando el viento para asegurar una vela suelta. La escena era épica, su silueta recortada contra la aurora, su capa ondeando como una bandera de resistencia. Por el pueblo gritó, y su voz resonó, inspirando a todos. Roberta, en su mente, parecía susurrar: tu fuerza es el corazón, Pablo. Cuando la tormenta cedió, la aldea celebró, y Pablo sintió que había superado una prueba del futuro. La unión era más poderosa que cualquier máquina. 4.5. La visión de Roberta en un instante de introspección. Pablo escaló un acantilado bajo la luz lunar, recordando cada visión del futuro. Con Elon, vio satélites que conectaban pero vigilaban, como los cuervos de Odín. Con Peter, aprendió que el blockchain prometía libertad, pero podía encadenar. Con Diamandis, entendió que la abundancia era un sueño frágil si no era para todos. En Roberta, en su memoria, era la clave en su pasión latina, su fe en la humanidad, su toque que encendía su alma. El futuro no es un destino, reflexionó. Es un camino que forjamos juntos. En una visión etérea, Roberta apareció bajo la aurora, su silueta brillando como una estrella. Nuestros caminos se cruzan más allá del tiempo, dijo su voz, como un canto que calmaba el alma. Pablo, con el corazón acelerado, respondió: juro llevar tu luz a mi pueblo. Sus manos no se tocaron, pero sus almas se entrelazaron. Un romance puro que desafiaba las eras. Roberta se desvaneció, pero dejó una promesa: volveremos a encontrarnos, rey vikingo. 4.6. El pacto de las runas. La narrativa culminó en un festival vikingo, una celebración de unidad. Tribus rivales, inspiradas por Pablo, firmaron un pacto de paz, compartiendo recursos como en los mercados de 2025 que vio con Diamandis. No había espadas desenvainadas, solo juramentos bajo el cielo estrellado. Mariaga, con un ritual de hierbas, bendijo la alianza, mientras Esteban lideraba un torneo de fuerza, donde guerreros competían en pruebas de resistencia, no de combate. Diego narró sagas que fusionaban el pasado con el futuro. Y Pablo, en el centro, habló: he visto un mundo donde máquinas prometen abundancia, pero solo el corazón asegura justicia. Que nuestro pueblo sea un faro para las eras por venir. Pablo grabó runas en una piedra sagrada, no de guerra, sino de equilibrio, aunque el poder sirva, no domine. Que la abundancia una, no divida. Su pueblo, desde los niños hasta los ancianos, cantó bajo las estrellas, un eco de las comunidades latinas de 2025 que usaban tecnología para aprender y crecer. Pablo reflexionó en el futuro que vio. Era un dracar sin rumbo, si el corazón no lo guiaba. Cada noche, miraba al cielo, buscando la estrella que Roberta le había prometido. Parte 5. La prueba del corazón. 5.1. El llamado del vórtice. El eco de la aurora boreal aún resonaba en el alma de Pablo el audaz,
cuando el vórtice del tiempo lo envolvió nuevamente, arrancándolo de las costas de su Escandinavia natal. En el rugido del mar y los cánticos de su pueblo se desvanecieron, reemplazados por un zumbido etéreo que vibraba como un latido universal. Pablo, con su capa de piel de lobo ondeando como una bandera de resistencia, se preparó para otro encuentro con Elfrid, su corazón, marcado por las visiones de Elon, Peter y Daimandes, latía con una mezcla de coraje vikingo y la calidez del recuerdo de Roberta, la exploradora de mente. Su romance, tejido en roces sutiles y miradas cargadas de promesas, era un faro que lo guiaba a través de las sombras del tiempo. Pero esta vez, el vórtice no lo llevó a un salón de cristal o un jardín flotante, sino a un vasto campo de pruebas, un escenario donde el pasado y el futuro se fundían en un desafío épico. El aire estaba cargado de electricidad y el suelo vibraba con un pulso que parecía conectar cada rincón del mundo. A su alrededor, pantallas holográficas proyectaban imágenes de ciudades de 2025, São Paulo iluminado por drones, Gientregau, Bogotá conectada por redes digitales, Madrid gestionada por algoritmos éticos. Pero también había sombras en cámaras vigilando cada esquina, datos grabados eternamente, comunidades latinas luchando por mantener su libertad. Pablo, con el instinto de un navegante que ha enfrentado mares traicioneros, sintió que este lugar era más que un campo de pruebas, era un crisol donde se forjaría el destino. De repente, Roberta apareció a su lado, su cabello negro brillando bajo una luz artificial, sus ojos encendidos con la pasión de una latina que soñaba con un mundo justo. «Este es el momento, Pablo», susurró, su mano rozando la suya en un gesto que encendía su alma. «Aquí, el futuro nos desafía a unir lo que hemos aprendido». Junto a ella surgieron figuras familiares: Diego, el sabio navegante, con un mapa holográfico en las manos; Esteban, el guerrero leal, cuya fuerza parecía vibrar con el entorno; y Mariaga, la curandera visionaria, sosteniendo un amuleto de hierbas que brillaba con energía ancestral. «Hemos sido convocados», dijo Mariaga, su voz como un canto que conectaba Erasan. «El tiempo nos une para una prueba Mayo R». 5.2. El desafío colectivo. La escena se desplegó como una saga cinematográfica, un capítulo digno de los dioses nórdicos. Una voz resonó desde el cielo, no de Elon, Peter o Diamandis, sino de una presencia invisible, como un oráculo del futuro, un rey vikingo y aliados del pasado. El mundo de 2025 los reta a construir un puente entre eras. Diseñen un sistema que use la tecnología para unir, no para dividir. El campo de prueba se transformó en un vasto simulador holográfico, un mundo virtual donde debían resolver una crisis global, una sequía ficticia que amenazaba comunidades desde México hasta los Andes. El desafío era no violento, pero intenso, requiriendo ingenio, unión y corazón. Pablo, con su liderazgo vikingo, tomó la iniciativa. «En mi tierra enfrentamos tormentas juntos», dijo, sus ojos brillando con determinación. Diego, analizando el mapa holográfico, propuso rutas para distribuir agua usando drones inspirados en Endro. Esteban, con su fuerza, diseñó un sistema de energía renovable, como los paneles solares que Pablo vio en 2025. Mariaga, con su sabiduría, sugirió usar blockchain para garantizar que los recursos llegaran a todos, no solo a las élites. Roberta, con su pasión latina, coordinó los esfuerzos, sus cálculos precisos guiando cada paso. Sus manos trabajaban juntas en la interfaz holográfica, sus dedos rozándose en momentos de tensión, sus miradas cruzándose con una chispa de complicidad. «Eres mi ancla, Pablo», dijo Roberta. Y él respondió: «Y tú, mi viento que impulsa». La acción era trepidante. Como una carrera de longships,
en un fiordo tormentoso. Los obstáculos digitales, tormentas de datos corruptos, algoritmos que favorecían a los poderosos, ponían a prueba su ingenio. Pablo lideró con la astucia de un navegante, sorteando trampas virtuales como si navegara entre icebergs. Esteban, con su fuerza, superó barreras digitales que simbolizaban desigualdades, mientras Diego trazó rutas imposibles con precisión estelar. Mariaga, con sus cánticos, parecía infundir energía al equipo, como si sus hierbas conectaran el pasado. Roberta, con su visión moderna, aseguró que cada decisión fuera ética, recordando las sombras de la abundancia de Diamandis. 5.3. La unión de las eras cuando superaron el desafío. El campo de pruebas se iluminó con un resplandor dorado, como si el Valhalla celebrara su victoria. Las pantallas mostraron comunidades latinas recibiendo agua y recursos, desde aldeas en Guatemala hasta barrios en Chile. Habéis demostrado que el pasado y el futuro pueden unirse, dijo la voz invisible, resonando como un eco divino. Pablo, mirando a su equipo, sintió que esta victoria no era solo suya, sino de todos los que creían en un mundo justo. Roberta, con una sonrisa que iluminaba el paisaje digital, tomó su mano. «Lo logramos juntos», susurró, y Pablo sintió su corazón latir como un tambor de guerra, no por la batalla, sino por el amor puro que crecía entre ellos. En un momento de calma, el equipo se reunió bajo un cielo holográfico que proyectaba auroras boreales. Diego, con su mapa, reflexionó: las rutas del futuro son como las del mar, requieren sabiduría para no perderse. Esteban, golpeando su escudo, añadió: la fuerza debe servir al pueblo, no a las máquinas. Mariaga, sosteniendo su amuleto, susurró: Anel, corazón es la runa que une todas las eras. Roberta, mirando a Pablo, dijo: Antú, nos inspiras a soñar más allá del tiempo. Sus palabras encendieron una chispa en Pablo, que imaginó a su pueblo aplicando estas lecciones, un dracar de unión, Noudi conquista. 5.4. La sombra del poder, pero la prueba no había terminado. El campo de pruebas se transformó nuevamente, mostrando un nuevo desafío. Un sistema de vigilancia global amenazaba con controlar a las comunidades latinas. Pablo reconoció las redes de Palantir que vio con Peter, ahora expandidas, monitoreando cada paso en 2025. Esto es el poder sin corazón, murmuró, recordando las advertencias de Roberta. Juntos, el equipo diseñó un contraataque digital, no violento, pero audaz, un sistema de datos descentralizado que devolvía el control a las comunidades. Diego trazó algoritmos de protección. Esteban fortaleció las defensas virtuales. Mariaga infundió ética con sus rituales. Y Roberta, con su visión, aseguró que cada comunidad, desde Perú hasta España, tuviera voz. La escena era épica, un océano de datos rugiendo como un fiordo en tormenta, con Pablo al timón, liderando como un rey vikingo. Roberta a su lado era su valquiria, sus cálculos precisos como flechas de luz. Cuando vencieron, las pantallas mostraron comunidades latinas celebrando su libertad digital. Desde mercados en Bogotá hasta escuelas en Santiago, el poder debe servir, no dominar, dijo Pablo, su voz resonando como un juramento. 5.5. La promesa eterna. En un momento íntimo, Pablo y Roberta se alejaron del equipo, caminando bajo un cielo holográfico que proyectaba constelaciones. Siento que nuestro encuentro es un designio del tiempo, dijo Roberta, su voz temblando de emoción. Pablo, con la fuerza de un guerrero y la ternura de un poeta, respondió. Eres mi estrella polar, Roberta, mi guía en este océano de eras. Sus manos se entrelazaron, un romance puro que ardía como una llama en la oscuridad. Aunque sabían que el tiempo los separaría, su conexión era eterna, como una runa grabada en el alma. La voz invisible resonó una última vez.
Habéis pasado la prueba del corazón, pero el verdadero desafío es llevar estas lecciones a vuestra acera. El campo de prueba se desvaneció, y Pablo sintió el vórtice del tiempo tirando de él. Roberta, con una sonrisa etérea, susurró: nos encontraremos nuevamente, rey vikingo. Pablo asintió, su alma encendida por la promesa de un futuro equilibrado. El vórtice lo envolvió, pero las palabras de Roberta resonaban en el corazón. Es el timón del futuro. Pablo sabía que las próximas etapas de su odisea pondrían a prueba no solo su coraje, sino también su capacidad de unir a su pueblo con las lecciones del mañana. La saga continuaba, y su amor por Roberta, como una aurora boreal, iluminaría el camino. Parte 6. El puente de las eras 6.1. El eco de la unión. El vórtice del tiempo aún vibraba en el alma de Pablo, el audaz, cuando regresó a su aldea escandinava. Pero esta vez no estaba solo en su mente. Las visiones do 2025, menos satélites surcando el cielo, redes de datos tejiendo destinos, jardines de abundancia flotante, se entretejían con los recuerdos de su pueblo. El aire olía a sal y humo de antorchas, y la aurora boreal pintaba el horizonte con colores que parecían susurrar promesas. Pablo, de pie en la colina que dominaba el fiordo, sintió que su odisea no había terminado. Era un puente entre eras, un lazo que unía el coraje vikingo con las lecciones del futuro. Roberta, la exploradora de mentes, seguía presente en su corazón, su romance sutil como una brisa marina que calentaba su alma con roces imaginados y miradas eternas. En la aldea, el consejo se reunió nuevamente en Diego, con sus mapas ahora enriquecidos por ideas del futuro. Esteban, cuya fuerza se había templado en desafíos digitales, y Mariaga, cuya sabiduría parecía fluir como un río conectado al tiempo. El futuro nos ha mostrado sus caras, dijo Pablo, su voz resonando como un cuerno de guerra. Ahora debemos construir un puente, no de madera, sino de corazones unidos. Diego nodded. Las rutas que vi en las visiones, como las de Starlink, pueden guiarnos a alianzas mayores. Esteban, golpeando su escudo, añadió: luchemos por un mundo donde la tecnología sirva a todos, como en nuestras justas. Mariaga, sosteniendo un amuleto que brillaba con energía ancestral, susurró en él: corazón es el hilo que teje el pasado con el mañana. La escena se desplegó como una saga cinematográfica, un capítulo de unión épica. Pablo decidió expandir la expedición simbólica, invitando a tribus lejanas para una gran asamblea. No era una conquista, sino un intercambio barcas lagondo, viajes distantes cargadas de bienes y historias. La acción era vibrante, pero no violentan mercaderes, negociando con trueques inspirados en blockchain, guerreros compitiendo en torneos de ingenio, niños aprendiendo sagas que fusionaban, runas antiguas con visiones de máquinas voladoras. Pablo, en el centro, sintió la presencia de Roberta, como si su espíritu latino infundiera esperanza en cada gesto. 6.2. El consejo ampliado. La asamblea se convirtió en un festival de culturas, donde vikingos compartían con aliados imaginarios, de tierras latinas, evocando las comunidades que Pablo vio en 2025. Diego, extendiendo su mapa holográfico, un recuerdo del futuro, trazó alianzas que conectaban fiordes con selvas distantes. Imaginad redes como Palantir, pero usadas para prever hambrunas, no para vigilar, dijo. Esteban organizó un torneo de fuerza ética, donde guerreros levantaban troncos en equipo, simbolizando la unión sobre la dominación. Mariaga, con sus hierbas, realizó rituales que bendecían el pacto, sus cánticos resonando como un puente entre el mundo ancestral y el tecnológico. Pablo, inspirado por Roberta, narró sus visiones en 2025. Drones entregan abundancia,
pero solo si el corazón guía su vuelo. Su voz, grave y apasionada, encendió los ojos de los presentes. En un momento de calma bajo la aurora, Pablo escaló una roca sagrada, recordando los roces de manos con Roberta. Ella me enseñó que el amor trasciende el tiempo, murmuró, y una brisa cálida pareció responder, como si Roberta susurrara desde el futuro. La acción culminó en un desafío colectivo en una navegación nocturna por el fiordo, donde barcas competían en una carrera de relevos, pasando antorchas que simbolizaban conocimiento. No había sangre, solo esfuerzo unido en remos sincronizados, cánticos que ahuyentaban la oscuridad, risas que fortalecían lazos. Diego predijo corrientes con precisión. Esteban lideró con fuerza. Mariaga calmó miedos con sus rituales. Y Pablo, al timón, sintió que estaba forjando un nuevo destino. 6.3. Las sombras del puente. Pero el puente entre eras no estaba exento de sombras. En una visión que surgió durante la navegación, Pablo vio un futuro alternativo en comunidades latinas en 2025, luchando contra créditos de carbono que limitaban su libertad. Drones vigilando fronteras en México. Blockchain usado para controlar, en lugar de empoderar. Esto es lo que debemos evitar, reflexionó, compartiendo con su consejo. Diego, analizando, sugirió en usemos el conocimiento para crear runas digitales que protejan, no encadenen. Esteban, con determinación, propuso alianzas guerreras para defender la justicia. Mariaga, con sabiduría, añadió en el corazón debe ser el guardián de estas herramientas. La escena se intensificó cuando una tormenta ficticia azotó el fiordo virtual. En la visión a olas de datos corruptos, vientos de algoritmos sesgados. Pablo, con su equipo, navegó a través, sorteando trampas como en un duelo vikingo. Roberta apareció en su mente, su voz guiando en el amor une lo que la tecnología divide. Sus roces imaginados, sus miradas eternas, le dieron fuerza. Cuando superaron la tormenta, Pablo volvió a la realidad, su pueblo celebrando bajo las estrellas. 6.4. La visión compartida en un momento íntimo. Pablo reunió a Diego, Esteban y Mariaga en un círculo de runas. Roberta me mostró que el romance trasciende el tiempo, dijo, describiendo sus encuentros. Diego, con curiosidad, preguntó, ¿cómo unir nuestro mundo con el de ella? Esteban, leal, juró, lucharemos por ese puente. Mariaga, con un ritual, invocó visiones en pantallas holográficas, apareciendo en el aire, mostrando comunidades latinas en 2025, usando tecnología para sanar tierras estériles. El corazón es el enlace, susurró. La acción se volvió colectiva. El consejo diseñó un pacto de las eras, grabando runas que simbolizaban equilibrio. No era guerra, sino creation, tallando piedras con herramientas ancestrales, inspiradas en los implantes de Neuralink que Pablo vio. Niños participaban, aprendiendo que el futuro era un dracar compartido. 6.5. El susurro del futuro. La parte culminó en una celebración bajo la aurora, donde Pablo sintió a Roberta más cerca. En una visión, ella apareció, su silueta etérea fusionándose con la luz boreal. Nuestro amor es el puente, dijo, su voz como un canto latino que calentaba el frío nórdico. Pablo, con el corazón acelerado, respondió, Low Construer, por ti en sus almas se entrelazaron. Un romance puro que desafiaba las eras. Roberta se desvaneció, pero dejó una promesa. En el tiempo nos reunirán. Pablo, con su consejo, miró al horizonte. La odisea continuaba, y el puente entre eras se fortalecía con cada paso. El futuro de 2025 era un océano de posibilidades, pero el timón estaba en sus manos. Parte 7. La visión del cambio. 7.1. El despertar de la aldea. El eco del vórtice del tiempo aún vibraba en el alma de Pablo, el audaz, cuando amaneció en su aldea escandinava. Pero esta vez, el mundo parecía transformado. El sol
se elevaba sobre los fiordes, tiñendo el agua de oro y plata, como si los dioses hubiesen bendecido su regreso con una luz renovada. Pablo, de pie en la colina que dominaba el horizonte, sintió que su odisea no era solo un sueño, era un llamado al cambio, un puente que unía el coraje vikingo con las lecciones del futuro. Roberta, la exploradora de mentes, seguía presente en su corazón, su romance sutil, como una brisa marina que calentaba su alma con roces imaginados y miradas eternas. Diego, Esteban y Mariaga, sus aliados leales, esperaban en el gran salón, listos para forjar un nuevo camino. La aldea bullía de actividad a niños jugando con barcas de madera, artesanos tallando runas en escudos, ancianos contando sagas bajo el sol matutino. Pero Pablo veía más allá en cada rostro, reconocía el potencial para un futuro equilibrado, donde la tecnología de 2025, menos satélites conectando comunidades, drones entregando esperanza, blockchain asegurando justicia, se fusionara con la sabiduría ancestral. El tiempo nos ha mostrado sus caras, dijo Pablo al consejo, su voz resonando como un cuerno de guerra. Ahora, debemos despertar a nuestro pueblo para que el cambio nazca del corazón. Diego, extendiendo un mapa grabado con runas nuevas, sugirió: usemos las visiones para crear alianzas que trasciendan fiordes, como las redes de Starlink que conectan tierras lejanas. Esteban, afilando su hacha con determinación, añadió: entrenemos a nuestros guerreros no para conquistar, sino para proteger un mundo donde la fuerza sirva a todos. Mariaga, preparando un elixir de hierbas que parecía brillar con energía del futuro, susurró: en el corazón es el elixir que transforma las sombras en luz. 7.2. El Festival del Cambio. La escena se desplegó como una saga cinematográfica, un capítulo de transformación épica. Pablo organizó un Festival del Cambio, invitando a tribus vecinas para compartir las lecciones del futuro. No era una fiesta de conquista, sino de renovación, fogatas ardiendo bajo el cielo, mesas cargadas de festines compartidos, cánticos que fusionaban sagas vikingas con visiones de máquinas voladoras. La acción era vibrante pero no violenta. Artesanos compitiendo en tallados de runas, inspirados en códigos digitales. Navegantes trazando rutas en mapas que evocaban blockchain. Curanderos intercambiando hierbas que simbolizaban la abundancia. Etican Pablo, en el centro del festival, narró sus encuentros con Elon. Vi estrellas artificiales que conectan pero vigilan. Con Peter, redes de datos que protegen pero encadenan. Con Diamandis, jardines de prosperidad que prometen pero dividen. Su voz, grave y apasionada, encendió los ojos de los presentes. Roberta apareció en su mente, su pasión latina guiándolo como una valquiria. En un momento de calma, Pablo escaló una roca sagrada, recordando los roces de manos con Roberta. Ella me enseñó que el amor trasciende el tiempo, murmuró, y una brisa cálida pareció responder. Como si Roberta susurrara desde el futuro: cambia el mundo por nosotros. Diego, con su mapa, organizó un torneo de navegación simbólica, donde barcas competían en un fiordo calmado, pasando antorchas que representaban conocimiento compartido. Esteban lideró pruebas de fuerza colectiva, donde guerreros levantaban troncos en equipo, simbolizando la unión sobre la dominación. Mariaga, con sus rituales, bendijo el festival, sus cánticos resonando como un puente entre el mundo ancestral y el tecnológico. 7.3. Las sombras del cambio. Pero el cambio no estaba exento de sombras. Durante el festival, una tormenta se desató, no de nubes, sino de dudas. En tribus rivales cuestionaron las visiones de Pablo, temiendo que las máquinas del futuro trajeran control en lugar de libertad. «Esto es brujería», gritó un jefe vecino, evocando las redes de Palantir que Pablo describió. La acción se intensificó en un debate épico, no violento, pero apasionado, en argumentos volando como flechas de palabras.
cada tribu defendiendo su vision. Pablo, con su liderazgo vikingo, mediaba en el futuro. Es un dracar que navegamos juntos, no un enemigo que conquistamos. Roberta, en una visión etérea, apareció para guiarlo. Anusa el corazón para disipar las sombras. Pablo, inspirado, organizó un círculo de unión, donde cada tribu grababa una runa en una piedra común, simbolizando equilibrio. Diego trazó alianzas. Esteban fortaleció lazos con su lealtad. Mariaga calmó miedos con sus elixir. La toma de dudas se dio, y el festival continuó con risas y cánticos. 7.4. El rito de la transformación. La narrativa alcanzó un clímax en un rito de transformación, dirigido por Mariaga. Bajo la luna llena, el consejo se reunió en un claro del bosque, donde antorchas iluminaban runas grabadas en árboles antiguos. Mariaga, con sus hierbas, preparó un elixir que parecía conectar el pasado con el futuro. Ambived, y ved el cambio en vuestros corazones. Pablo bebió primero, sintiendo un flujo de visiones en comunidades latinas en 2025, usando tecnología para sanar tierras estériles, drones entregando semillas en Perú, blockchain asegurando trueques justos en Bolivia. Diego, tras beber, vio mapas que unían fiordes con selvas. Esteban sintió fuerza para proteger, no dominar. Mariaga, con ojos cerrados, susurró en el amor de Roberta es la clave. Pablo, en una visión compartida, vio a Roberta sonriendo. Un cambia. Tu mundo y el mío cambiará. Sus almas se entrelazaron. Un romance puro que ardía como una llama eterna. La acción era ritualística. No violentan danzas alrededor de las antorchas, cánticos que invocaban unión, intercambios de amuletos que simbolizaban alianza. Cuando el rito terminó, el pueblo se transformó. Cada vikingo llevaba una runa nueva, un recordatorio de equilibrar poder y corazón. 7.5. La promesa del amanecer. La parte culminó al amanecer, cuando Pablo reunió a todos en la orilla del fiordo. El cambio nace hoy, dijo, su voz resonando como un juramento. Tribus rivales, ahora aliadas, juraron proteger el puente entre eras. Pablo, mirando al horizonte, sintió a Roberta más cerca. En una visión final, ella apareció, su silueta fusionándose con el sol naciente. Nuestro amor es el cambio, dijo, su voz como un canto que calentaba el frío nórdico. Pablo, con el corazón acelerado, respondió, lo honraré por ti. Roberta se desvaneció, pero dejó una promesa. En el tiempo nos reunirá. Pablo, con su consejo, miró al futuro. La odisea continuaba, y el cambio, como una aurora boreal, iluminaría su camino. El mundo de 2025 era un océano de desafíos, pero el timón estaba en sus manos. Parte 8. En la sombra del poder. 8.1. El susurro de las runas. El amanecer en la aldea. De Pablo el audaz traía una luz renovada, pero también un susurro de sombras que se cernían sobre el fiordo. Las runas grabadas en las piedras sagradas del festival anterior brillaban bajo el sol matutino, como si contaran historias de un futuro inminente. Pablo, de pie en la orilla, sentía el peso de su odisea, en el puente entre eras que había construido. Consejo, Diego, Esteban y Mariaga, ahora enfrentaba una prueba mayor. El aire olía a sal y humo de fogatas extinguida, y la aurora residual pintaba el cielo con tonos que evocaban las visiones de 2025 en Roberta. La exploradora de mentes seguía en su corazón, su romance sutil como una brisa que calentaba su alma con recuerdos de roces y miradas eternas. Pero una inquietud lo asaltaban durante la noche. Una visión oscura había invadido sus sueños. En ella, las sombras del poder, las redes de vigilancia de Peter, los drones de Elon, los créditos limitantes de Diomandes,
se extendían como tentáculos sobre comunidades latinas en 2025, desde las calles de Ciudad de México hasta los campos de Chile. Las sombras vienen, murmuró Pablo, convocando a su consejo. Diego, con su mapa extendido, analizó: el poder del futuro no es solo luz, trae oscuridad que debemos confrontar. Esteban, afilando su hacha con determinación, añadió: preparémonos para defender no con sangre, sino con ingenio. Mariaga, preparando un elixir de hierbas que parecía absorber la luz, susurró: en las runas nos advierten el corazón div, disipar las sombras. La escena se desplegó como una saga cinematográfica, un capítulo de confrontación épica. Pablo decidió reunir a los jefes de tribus aliadas para un consejo ampliado, no de guerra, sino de vigilancia. El gran salón bullía de voces en runas, proyectadas en las paredes como hologramas del futuro, mapas que fusionaban fiordes con redes digitales. La acción era intensa, pero no violenta, en debates, resonando como ecos de batallas pasadas, cada argumento, una estocada de sabiduría. 8.2. La visión oscura. La sombra se materializó cuando Mariaga realizó un ritual bajo la luna menguante, con hierbas ardiendo en un caldero. Invocó visiones que aparecieron como pantallas etéreas. Pablo vio un futuro alternativo. En 2025, comunidades latinas en Perú luchando contra drones que vigilaban sus cultivos. Blockchain usado para racionar recursos en Argentina. Satélites de Starlink rastreando movimientos en Brasil. Esto es el poder sin equilibrio, dijo Pablo, su voz grave cargada de preocupación. Roberta apareció en la visión, su silueta etérea brillando. Las sombras crecen si el corazón no las confronta. Sus ojos, llenos de pasión latina, buscaron los de Pablo, y él sintió un roce imaginario, un romance puro que le daba fuerza. Diego, analizando las visiones, trazó estrategias en Jusemos, el conocimiento para crear contrarrunas, como firewalls contra la vigilancia. Esteban, con su lealtad, propuso alianzas guerreras para simular defensas en torneos donde guerreros practicaban evasión de sombras digitales, simbolizando resistencia ética. Mariaga, con sus elixir, bendijo a los presentes, sus cánticos resonando como un escudo contra la oscuridad. La acción se intensificó en un simulacro nocturno en barcas, navegando el fiordo bajo una tormenta fingida. Guerreros esquivando sombras, representadas por antorchas. No había sangre, solo movimiento sincronizado en remos cortando el agua, cánticos que ahuyentaban miedos, risas que fortalecían lazos. Pablo, al timón, lideró como un rey vikingo, su consejo a su lado. Roberta, en su mente, susurraba: el amor disipa las sombras. Cuando el simulacro terminó, el pueblo se unió en un juramento: confrontaremos el poder con el corazón. 8.3. El debate de las tribus. Las sombras se profundizaron cuando jefes rivales cuestionaron las visiones. Esto es ilusión. Critter 1. Evocando dudas sobre las redes de Palantir. La escena era épica en un debate circular en el salón, argumentos volando como flechas de palabras. Pablo, con su liderazgo, mediaba: las sombras del futuro son reales, pero nuestro puente las ilumina. Diego presentó mapas que mostraban cómo la vigilancia podía extenderse. Esteban demostró fuerza ética en pruebas simbólicas. Mariaga calmó espíritus con sus hierbas. El romance de Pablo con Roberta se intensificó en un momento privado. Escalando una colina, recordó sus roces, sus miradas. En una visión, ella apareció: enfrenta las sombras por nosotros. Pablo, con el corazón acelerado, respondió: tu luz me guía. Sus almas se entrelazaron, un amor puro que ardía como una llama eterna. 8.4. El rito de la luz. Mariaga lideró un rito para disipar las sombras. Valló la aurora. El consejo formó un círculo, antorchas simbolizando luz contra oscuridad. Con elixir en mano,
invocaron visiones luminosas en comunidades latinas en 2025, usando tecnología para empoderarse, drones entregando semillas, blockchain asegurando trueques justos. La acción era ritualística en danzas alrededor del fuego, cánticos que invocaban unión, intercambios de amuletos que fortalecían alianzas. Pablo bebió el elixir, sintiendo un flujo de esperanza. Diego vio rutas de luz. Esteban, fuerza para proteger. Mariaga, equilibrio. Pablo, en una visión compartida, vio a Roberta sonriendo. Las sombras retroceden. Ante el corazón en sus almas se fusionaron. Un romance que trascendía eras. 8.5. La alianza fortalecida, la parte culminó en una celebración en tribus rivales ahora unidas, juraron confrontar las sombras. Pablo grabó una runa maestra en la luz del corazón vence la oscuridad del poder. El pueblo cantó bajo las estrellas, un eco de comunidades latinas en 2025, resistiendo con esperanza. Pablo, mirando al horizonte, sintió a Roberta cerca. En una visión final, ella apareció, nuestro amor es la luz. Pablo respondió, Ann, lo honraré por ti. Roberta se desvaneció, pero dejó una promesa, en el cambio nos reunirá. Pablo, con su consejo, miró al futuro. La odisea continuaba, y las sombras, aunque presentes, retrocedían ante su unión. El mundo de 2025 era un océano de desafíos, pero el timón estaba en sus manos. Parte 9. El clímax del puente 9.1. El susurro de las estrellas. El festival del cambio había dejado un eco de unión en la aldea de Pablo el Audaz. Pero el cielo nocturno traía un susurro de estrellas que anunciaba el clímax de su odisea. La aurora boreal danzaba como un velo etéreo, pintando el fiordo con colores que parecían conectar el pasado con el futuro. Pablo, de pie en la orilla, sentía que su viaje estaba llegando a su punto culminante, el puente entre eras, forjado. Con el coraje vikingo y las lecciones de 2025, ahora debía soportar la prueba final. Roberta, la exploradora de mentes, seguía en su corazón. Su romance sutil como una brisa que calentaba su alma con recuerdos de roces y miradas eternas en Diego. Esteban y Mariaga, sus aliados leales, se reunieron al amanecer, sus rostros iluminados por una determinación renovada. El susurro de las estrellas nos llama, dijo Mariaga, sosteniendo un amuleto que brillaba con energía ancestral. El aire olía a sal y hierbas frescas, y el sol naciente tiñó el horizonte de oro. Pablo, con su capa ondeando, convocó a la aldea para un consejo. Mayo, Erian, el clímax se acerca. El poder del futuro nos reta una vez más. Los aldeanos, inspirados por las sagas narradas, se congregaron. Niños curiosos, guerreros alertas, ancianos sabios. El puente entre eras no era solo una metáfora, era una realidad que se manifestaba en visiones cada vez más vívidas. 9.2. La visión del clímax. La escena se desplegó como una saga cinematográfica, un capítulo de clímax épico. María, con sus hierbas ardiendo en un caldero sagrado, invocó una visión colectiva. El cielo se abrió como un portal, mostrando un 2025 en equilibrio precario. Comunidades latinas en México y Chile usaban drones para distribuir recursos, blockchain para asegurar trueques justos, pero sombras de control, vigilancia excesiva, abundancia racionada, amenazaban con romper el balance. Esto es el clímax, murmuró Pablo, su voz grave cargada de urgencia. Roberta apareció en la visión, su silueta etérea brillando. El puente debe sostenerse con el corazón. Sus ojos, llenos de pasión latina, buscaron los de Pablo, y él sintió un roce imaginario, un romance puro que le daba fuerza. Diego, analizando la visión, trazó estrategias en el clímax. Requiere unión total. Fusionemos runas con códigos del futuro. Esteban,
con su lealtad. Propuso un simulacro final en un torneo donde tribus competían en pruebas de equilibrio, simbolizando la lucha contra las sombras. Mariaga con sus cánticos bendijo a los presentes, sus voces resonando como un escudo contra la oscuridad. La acción se intensificó en un desafío colectivo, en un laberinto virtual proyectado por la visión, donde debían navegar tormentas de datos y vientos de algoritmos. No había sangre, solo movimiento sincronizado con Pablo al timón, guiando como un rey vikingo. Diego calculando rutas, Esteban fortaleciendo defensas, Mariaga calmando caos con rituales. La escena era trepidante, como un drakkar enfrentando olas gigantes, pero segura, con risas y cánticos que fortalecían lazos. 9.3. Las pruebas del puente. El clímax se profundizó cuando sombras virtuales atacaron a representaciones de vigilancia de Palantir, drones dominantes de Anduril Creditus Limitantes. «Confrontémoslas», gritó Pablo, su voz resonando como un juramento. Diego, con ingenio, redirigió datos corruptos. Esteban, con fuerza ética, bloqueó invasiones digitales. Mariaga, con sabiduría, infundió luz ancestral. Roberta, una visión constante, susurraba en el amor. Es la clave del clima. Pablo, inspirado, lideró con el corazón, recordando sus roces con Roberta, sus miradas eternas. La acción era épica en un océano virtual, rugiendo longships digitalis, sorteando trampas, tribus unidas en un coro de resistencia. Cuando superaron las sombras, el portal se iluminó, mostrando un 2025 equilibrado, en comunidades latinas, prosperando, tecnología sirviendo al pueblo. El puente sostiene, dijo Pablo, su alma encendida. 9.4. El romance del clímax. En un momento íntimo, Pablo se alejó del consejo, escalando la colina bajo la aurora. Roberta apareció en una visión culminante. A nuestro romance es el clímax del puente. Sus almas se fusionaron. Un amor puro que ardía como una llama eterna. Pablo, con el corazón acelerado, respondió: en tu luz, ilumina mi camino. Roberta, con pasión latina, susurró: juntos, enfrentamos el destino. La visión se desvaneció, pero dejó una promesa. El clímax nos une para siempre. Pablo volvió al consejo, inspirado. El romance con el futuro nos fortalece, dijo, compartiendo la visión. En Diego, Esteban y Mariaga asintieron. Su unión ahora inquebrantable. 9.5. La preparación final. La parte culminó en una preparación final. El consejo grabó runas de clímax en una piedra maestra, simbolizando victoria sobre sombras. Tribus rivales, ahora aliadas, juraron sostener el puente. Pablo, mirando al horizonte, sintió el clímax aproximarse. El futuro de 2025 era un océano de posibilidades, pero el timón estaba en sus manos. La odisea se acercaba a su fin, pero el legado perduraría. Parte 10. El final épico, teorías del apocalipsis y el renacer. 10.1. El amanecer del apocalipsis. El clímax del puente entre eras había dejado un eco resonante en la aldea de Pablo el Audaz, pero el verdadero final se anunciaba con un amanecer teñido de rojo sangre, como si el cielo mismo presagiara el fin de una saga y el nacimiento de otra. El fiordo reflejaba los colores del alba, y el viento llevaba susurros de runas antiguas que parecían advertir de un apocalipsis inminente. Pablo, de pie en la colina que dominaba el horizonte, sentía que su odisea culminaba en un tapiz de teorías que entretejían el pasado vikingo con las sombras del futuro. Roberta, la exploradora de mentes, estaba más presente que nunca en su corazón, su romance sutil, como una brisa eterna que calentaba su alma con recuerdos de roces, miradas y promesas que trascendían el tiempo. Diego, Esteban y Mariaga, sus aliados leales,
se reunieron a su lado, sus rostros marcados por la sabiduría de las visiones compartidas. «El final no es el fin», dijo Pablo, su voz resonando como un cuerno de guerra que convocaba a los dioses. «Es el renacer, pero cargado de teorías que revelan el velo del apocalipsis. La aldea, ahora transformada por los festivales y rituales anteriores, bullía de energía, niños grabando runas en piedras, guerreros practicando justas éticas, ancianos contando sagas que fusionaban mitos nórdicos con visiones de máquinas del futuro. Pero una inquietud colectiva se cernía en las teorías que Pablo había traído de 2025. El anticristo disfrazado de mesías tecnológico. Las bestias del apocalipsis manifestadas en drones y AE se extendían como sombras largas bajo el sol. Nacientan Mariaga, con su amuleto brillando como un portal, susurró: las teorías del fin se entretejen con el renacer. El corazón debe discernir. Diego extendió un mapa que ahora incluía líneas de datos imaginarios, inspirados en blockchain en 2025. Las monedas digitales como stablecoins son las herramientas del anticristo, grabando cada transacción eternamente. Esteban, con su hacha simbólica, añadió: los drones exterminadores, como los de Enderall, son las bestias que devoran el libre albedrío. Pablo nodded, recordando las entrevistas de Peter Thiel en el Hoover Institute, donde citaba 2 Timoteo 3:5, tendrán apariencia de piedad, pero negarán su poder. Teorías conspiratorias flotaban en el aire. Era Peter el patrocinador del anticristo, creando tecnologías como Palantir para vigilar al mundo, o un Mesías equivocado que abría caminos al mal. La escena se desplegó como una saga cinematográfica, un final épico lleno de teorías que entretejían realidad y mito. Pablo convocó a la aldea para un consejo final, donde las teorías del apocalipsis se revelarían. El gran salón bullía de voces en runas proyectadas en las paredes como hologramas del futuro, mapas que fusionaban fiordes con redes digitales globales. La acción era intensa, pero no violentan debates, resonando como ecos de batallas pasadas. Cada argumento una estocada de ingenio que iluminaba las sombras. 10.2 Las teorías del anticristo. Pablo, con su liderazgo vikingo, abrió el consejo con teorías que habían nacido de sus visiones. En 2025, los poderosos como Peter Thiel creen en el apocalipsis, pero ¿de qué lado están?, preguntó, citando entrevistas donde Thiel hablaba del anticristo como un antimesias que el mundo vería. Como Salvador. Teorías conspiratorias se desplegaban en Palantir, la empresa de espionaje, vendida a la CIA para vigilar a los propios apoyadores de Trump. Era una herramienta del anticristo, rastreando almas como la marca de la bestia en Apocalipsis, la 1:16 de la tarde -17. Nadie compra ni vende sin la marca, murmuró Pablo, conectando con blockchain transacciones eternas, inalterables, perfectas para un sistema de monitoreo global. Diego, analizando, añadió teorías en Ethereum, financiado por Founders Fund, de Peter. Es el filote del anticristo. Stablecoins pareadas al dólar, impulsadas por Trump, sustituyen CBDCs para aparentar descentralización, pero monitoran todo. Esteban, con determinación, propuso a los drones de Enderall, con IA local. Son los exterminadores del futuro, como en las guerras de 2025 en Ucrania, donde soldados se rinden ante bestas autónomas. Mariaga, con sabiduría, susurró teorías ocultas. El Ahava Duilon, Joshua Holdman, lideró el movimiento tecnocrático, planeando créditos de energía menos ahora, créditos de carbono para racionar abundancia a las masas mientras elites consumen infinito. Roberta apareció en una visión colectiva, su silueta etérea fusionándose con la aurora. Las teorías del anticristo son advertencias. El romance entre eras es la luz que las disipa. Sus ojos
llenos de pasión latina, buscaron los de Pablo. Y él sintió un roce imaginario, un amor puro que ardía como una llama eterna. Teorías se entrelazaban en el libro Abundance de Diamandis. Con su capa de ración deshidratada, simbolizaba abundancia para el 1%. Paradoxo de Jevons, donde eficiencia aumenta consumo para elites. En 2025, Bill Gates compra tierras agrícolas, controlando alimento para imponer la marca, dijo Pablo, conectando con Apocalipsis, solo comerá quien tenga la marca. La escena era épica en un círculo de runas iluminadas, teorías volando como flechas de palabras. Cada revelación, una estocada de luz contra la oscuridad. 10.3. El debate de las teorías, el clímax, se profundizó cuando jefes de tribus cuestionaron las teorías. «¡Esto es delirio!», gritó uno, evocando dudas sobre la voz de Dios. Arma 5 2000 que manipulaba mentes como en Irán. Teorías de ingeniería social para imponer el anticristo. Pablo, con liderazgo, mediaba. Las teorías son puentes. El anticristo será un Mesías para el mundo, patrocinado por engano. Teorías conspiratorias se desplegaban en la babá Rosemary de Elon, alegando rituales con portales y demonios, nombrando Elon Elion, dios hebraico, ayudando al anticristo. Von Braun previó Elon en Marte en 1952, dijo Pablo, conectando con teorías nazistas en NASA, paperclip y ocultismo en foguetes. Diego añadían Crowley y Parsons. Con ritos para Era de Joros, el anticristo luciférico fundaron JPL, fusionando rock, drogas y contracultura para erosionar la moral cristiana. Esteban, con fuerza, propuso teorías de programación predictiva en filmes como Terminator 2, Concussion 9-11 minutos, Simpsons, previendo Trump y pandemias. Son avisos del sistema. Mariaga, con rituales, invocó teorías del Deep State, Kennedy asesinado por CIA y mafia, por teorías de armas biológicas contra Castro, SV40EN vacunas como cáncer inducido. Roberta, en una visión culminante, susurró en teorías son advertencias. Nuestro romance es la teoría del amor eterno. Pablo, inspirado, lideró con el corazón. 10.4. El rito del renacer. Mariaga lideró un rito final. Bayo, la aurora. El consejo formó un círculo. Elixir ardiendo en calderos. Teoría se entretejían en cánticos. El anticristo usa IA local en drones. Voz de Dios para manipular blockchain para Marcao eterna. Pablo bebió, sintiendo visiones en comunidades latinas, resistiendo en 2025, usando teorías para desmantelar sombras. Diego vio alianzas globales. Esteban fuerza para justicia. Mariaga equilibrio. La acción era ritualística, danzas fusionando, pasos vikingos con ritmos latinos imaginados, canchicus, invocando Genacer. Teorías culminaban en Z y Grok, construidos por Elon. Son herramientas del anticristo, pero el corazón los redime. 10.5. El renacer épico. El final fue un renacer, la aldea transformada, teorías convertidas en luz. Pablo, con Roberta en visión, juró a nuestro romance. Vence el apocalipsis. En tribus unidas cantaron a Nico y el mundo de 2025 era renacido. Teorías como faros guiando a la humanidad. Pablo miró al horizonte, Roberta a su lado en espíritu. El final es el comienzo. Su amor puro y eterno iluminaba el nuevo amanecer.